¿qué tal mis tóxicos favoritos? Bienvenidos a un nuevo video en su canal. Chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos sean a una historia más. Feliz inicio de semana. Espero que todo te salga perfecto en esta semana y que te llenen de buenas noticias. Yo estoy esperando ahí una noticia. Espero que hoy me avisen. Así que yo espero que tú también recibas cosas bonitas. Bonita no es la historia de hoy. Yo siempre te digo que me reservo muchas historias que son muy fuertes para subirlas. Así que, hermanas, antes de empezar este video, quiero decirles a todas las personas que tienen hijos menores que ven estos videos, por favor, que no lo vean. Primero véanlos ustedes. Voy a tratar de usar un vocabulario lo más digerible posible. Es una historia fuerte, es una historia que, así como esta historia, tengo muchas historias hablando de este tipo de situaciones que yo me la pienso mucho en platicar por muchas cosas. Primero, porque las redes sociales son muy sensibles a la hora de subir este contenido, y segunda, porque sé que me ven otras personas más chicas. Entonces, pero ayer lo subí a mis redes sociales y mucha gente me dijo que si esas personas me habían mandado esas historias era precisamente porque yo les doy voz a esas mujeres que no se atreven a platicar estas situaciones. Y no solamente las mujeres pasan por eso, también los hombres. Sin embargo, la mayoría de las historias que me mandan pues son de mujeres con situaciones tan complicadas como esas. Entonces, con mucho respeto voy a contar esto. Gracias a las personas que me mandan estas historias, que confían en mí. Gracias por permitirme ser la voz de estas historias. Y pues nada, espero que de verdad tengan mucho cuidado cuando escuchen esta historia sus hijos, sus hijas menores, ¿ok? Pues lamentablemente, como ya leíste en el título del video, han pasado 25 años y aún le deseo la muerte a mi papá. Quédate a escuchar esta historia del por qué la dueña de esta historia es que tiene estos pensamientos. Pero bueno, si ya te suscribiste, activaste la campanita de notificaciones y por favor, sígueme en todas mis redes sociales. Eso me apoya bastante, me apoya muchísimo para poder continuar haciendo este contenido. Ahora sí, vamos a comenzar. Esta historia comienza así. Te voy a dar un poquito de contexto de cómo está conformada mi familia. Somos 4. Mi hermano, 3 años menor que yo, mi mamá, mi papá y yo soy la hermana mayor. Yo crecí en un ambiente demasiado horrible en mi casa y desde que yo tengo memoria, hermana, desde que yo estaba muy chiquita y mi hermano también, mi papá golpeaba a mi mamá, pero de verdad, o sea, casi todos los días. Mi papá tenía problemas con el alcohol, entonces te lo juro que en mi memoria está presente siempre cómo mi papá trataba a mi mamá enfrente, porque lo hacía enfrente de mi hermanito y de mí. Sin embargo, vivíamos, quiero decir bien, porque no nos faltaban las cosas básicas, que era la comida, teníamos una casa bonita, pero pues mi papá todos los fines de semana llegaba hasta atrás, o sea, llegaba muy borracho, y todos los fines de semana, o sea, cuando llegaba así, era cuando más golpeaba mamá. Entonces era un ambiente terrible, era algo que quien vivió o vive esta situación sabe lo terrible que es ver cómo tu mamá siempre está mal por culpa de tu papá. Siempre que pasaban estas situaciones, mi mamá, mi hermanito y yo teníamos que huir de la casa, refugiarnos a casa de algún familiar o de algún vecino o de algún conocido para escaparnos de mi papá. Algo que de verdad me dolía bastante era que, por ejemplo, mi papá llegaba un fin de semana, trataba mal a mi mamá, la arrastraba por el piso, la pisoteaba horrible. Nos íbamos a refugiar a casa de una tía, un tío, un vecino, un amigo, una amiga, pero al día siguiente se reconciliaban mis papás y regresábamos a la casa. Y esto era todos los fines de semana, hermana, todo el tiempo. La trataban horrible a mi mamá. Mi papá llegaba, le pedía perdón y nos regresábamos a la casa y hacíamos como que nada había pasado, pero llegaba el siguiente fin de semana y lo mismo. Pero todo se vuelve más horrible y mi infierno llega cuando decidimos mudarnos de país. Pero bueno, mira, primero ahí te va lo que pasó.
Mi mamá como que ya se había hartado de mi papá, entonces decide irse a otro país, no voy a mencionar el país por seguridad, se va a otro país y mi hermanito y yo nos quedamos con mi papá en nuestro país natal. Entonces mi mamá se va y resulta que una tía, hermana de mi mamá, le da hospedaje a mi mamá para que se pudiera quedar pues en casa de ella y pues que mi mamá pudiera trabajar y hacer sus cosas. Como mi hermanito y yo nos quedamos con mi papá se enojó tanto que mi mamá se fuera a otro país y que nos dejara, bueno, que lo dejara él, ¿no? Básicamente, porque mi mamá decidió separarse de mi papá por fin. Mi papá siempre nos decía, ay, su mamá los abandonó, y siempre nos metía en la cabeza este veneno de, tu mamá los abandonó y me abandonó porque no sé qué, no sé qué. Y te voy a decir una cosa, hermana, a pesar de que yo estaba muy chica, a pesar de que yo tenía una edad donde tendría que haber estado jugando, ensuciarme con tierra y jugar con juguetes, tenía que vivir una situación así en mi casa, yo entendía las cosas. Yo entendía lo que estaba pasando y te voy a decir algo, me sentía feliz de que por fin mi mamá se hubiera separado de mi papá. Entonces yo decía, qué bueno, yo sabía que no era que nos había abandonado, sabía que mi mamá se había ido porque estaba cansada de la situación y yo estaba feliz de que por fin mi mamá no estuviera con mi papá. Básicamente estaba feliz de que mi mamá por fin hubiera escapado de mi papá. Un día llega mi papá y me dice, ¿sabes? Nos dice a mi hermanito y a mí, ¿saben qué? Voy a ir a buscar a su mamá al otro país donde se fue. Así que ustedes se van a quedar temporalmente con su abuelita paterna. Pasó un mes, mi papá regresa y regresa por mi hermanito y por mí y nos dice vamos a ir a buscar a su mamá. Yo no recuerdo muy bien, obviamente, o más bien exactamente cómo fue el transcurso, el viaje, pero lo que sí te puedo decir es que escribiendo esta historia con lágrimas en los ojos, te puedo decir cómo recuerdo el reencuentro con mi mamá. O sea, yo volví a ver a mi mamá y te juro que yo lloré tanto porque yo juraba que jamás iba a volver a mi mamá, iba a volver a ver a mi mamá. Yo pensé que ya jamás la iba a volver a ver, que jamás íbamos a estar juntas y cuando la vi, hermana, sentí un alivio en mi corazón, pero ahí te va lo peor de la historia. Nos quedamos a vivir un tiempo donde estaba mi mamá, que era la casa de una tía y un tío, o sea, vivían mis tíos ahí y era una vergüenza, hermana, una vergüenza porque mis papás regresaron, obviamente como pareja, y era una vergüenza que todo el tiempo mis papás estaban peleando, discutiendo y agresiones físicas y que mis tíos, mi tía y mi tío se tenían que meter para poder salvar a mi mamá de mi papá. Y esto era todo el tiempo. Y yo recuerdo perfectamente que mi mamá le decía a mi papá, pero ¿por qué volviste por mí? O sea, ¿por qué si yo te dejé allá? Y él decía, es que tú nos abandonaste, no sé qué. Pues claro, hermana, que mi mamá nos había abandonado, pero no porque ella quería dejarnos, era porque quería escaparse de mi papá. Pero bueno, mi mamá decide perdonarlo y regresar otra vez con él. Nos logramos mudar a una casa que estaba justo enfrente de la casa de mi tía, donde estábamos viviendo. Y era una casa hermosa, de 2 pisos, preciosa por fuera, por dentro. Pero para la gente que nos visitaba o la gente que veía mi casa, podía decir, qué bonita casa. Pero yo te puedo decir que era el infierno. Porque no había día que yo no veía, que yo no viera cómo mi papá arrastraba a mi mamá del cabello por todas las escaleras. Y te voy a contar una escena que la tengo como grabada como si hubiera pasado ayer. Recuerdo que era Navidad y pues en ese momento todo el mundo estaba celebrando, ¿no? Fuegos artificiales, música por todos lados. Mientras tanto en mi casa mi papá estaba arrastrando el cabello a mi mamá por las escaleras y a pesar de que había tanto ruido alrededor, yo alcanzaba a escuchar cómo mi mamá me pedía ayuda. Cómo mi mamá me decía, ayúdame. Fue tan horrible esa vez. Yo me acuerdo que me encerré en mi cuarto y fui tan cobarde de no meterme a defender a mi mamá de mi papá. Yo todas las noches, hermana, todas las noches me metía a mi cuarto, me hincaba y rezaba, le rezaba a Dios y a la vida que por favor cuando despertara al día siguiente, que mi mamá estuviera viva. Imagínate, eso era lo único que yo hacía. Yo escuchaba cómo mi papá la trataba, cómo la traía. Yo lo que hacía era meterme a mi cuarto todas las noches mientras pasaba eso. Me hincaba y decía, por favor, que mañana que despierte mi mamá siga viva. Y así fue toda mi infancia. Todos los fines de semana ver esta misma escena. Por fortuna,
Mi papá, a mi hermanito y a mí nunca nos puso un dedo encima. Nos importaba. Que eso también es una agresión psicológica. Y agresión psicológica también ver cómo trataban a tu mamá, ¿no? Físicamente a mi hermano y a mí nunca nos hizo nada. Cuando pasamos a tercero de primaria, bueno, no te voy a hacer el cuento largo, pero mi hermanito y yo entramos a una escuela pública y empezamos a recibir bullying por ser extranjeros, por no ser de ese país. Entonces, la verdad es que imagínate, vivir en una situación en tu casa donde siempre hay golpes, donde siempre hay cosas horribles y luego al día siguiente perdóname y se perdonaban y de lunes a jueves era todo perfecto, viernes, sábado, domingo, golpes, se perdonaban, ir a la escuela, bullying, o sea, era una cosa, una situación, un infierno terrible el que estábamos viviendo mi hermanito y yo. Aquí viene una parte de la historia que es bastante fuerte, así que voy a tratar de, ya sabes, cambiar palabras y usar unas palabras adecuadas. Todo empezó a cambiar de mal en peor, porque no te puedo decir que mejoraron las situaciones, no. Mi odio hacia mi papá comienza desde muy pequeña cuando yo veo cómo trataba a mi mamá, pero aquí es donde parte otra situación que yo espero que me entiendas. ¿Por qué este odio? Un día mi abuelo paterno decide venir a nuestro país, bueno, al país donde estábamos viviendo, a visitar a sus hijos, porque la mayoría de mis tíos vivía en el país donde yo estaba. Entonces mis tíos se turnaban para que mi abuelo paterno se quedara un día en la casa de Juanito Pérez, otro día en la casa de Pedrita Pérez y así, ¿no? Total que se llega un día, yo ya estaba como en cuarto de primaria, y se llega el día donde nos toca a nosotros recibir a mi abuelo paterno y que se quedara a dormir con nosotros. Ay, hermana, pues ahí te va. Mi abuelo se queda un par de meses en nuestra casa. Mi abuelo dormía en la cama o en la habitación de mis papás dormían en la sala y mi hermano y yo vivíamos en la misma habitación, pero en una litera, es decir, una cama arriba y otra abajo, no sé cómo le llaman en tu país, pero pues mi hermano dormía arriba y yo dormía en la parte de abajo. Mi abuelo empezó a ir todas las noches a mi cuarto a tocar. O sea, entraba a mi cuarto y hacía esto conmigo. Yo no podía hablar, no podía gritar, solamente estaba en shock, porque como una niña tan pequeña estaba viviendo eso por parte de su abuelo. Era algo que mi cerebro no procesaba en ese momento. Yo no me rehusaba, pero tampoco podía hablar. Hasta la fecha te puedo decir que no recuerdo exactamente cómo era la situación, pero me pasaba. Hasta que un día decido contarle a mis papás lo que estaba viviendo. Al parecer él iba por un par de meses, pero se decidió que se iba a quedar a vivir en nuestra casa. Entonces lo que hacía conmigo era todas las noches. Una noche recuerdo que, una tarde mis papás salieron de casa y nos quedamos mi hermanito, mi abuelo y yo, y estábamos jugando los tres, ¿no? Estábamos jugando, no sé qué, y en eso mi abuelo se acerca. Ay, es que es tan repugnante imaginarme y contarme esto. De verdad lamento tanto la gente que ha vivido estas situaciones. Mi abuelo se me acerca y me da un beso, hermana, pero con la lengua, ¿sabes? O sea, asqueroso. Yo me acuerdo que agarré a mi hermanito, lo jalé del brazo y le dije, cuando lleguen mis papás, dile lo que viste, porque mi hermanito vio. Dile a mis papás lo que viste que me hizo nuestro abuelo. O sea, ahora que tengo 25 años, te puedo decir que a lo mejor fue patético decirle a mi hermano más chiquito porque yo era cobarde. En lugar de yo decirle a mis papás, le dije a mi hermanito, ve y diles, porque me daba miedo, hermana. Pero no podía, o sea, yo sé que él era más chiquito que yo, pero yo no podía, porque no sé cómo explicarte en ese momento lo que pasaba por mi mente. Entonces esa noche llegan mis papás y mi hermanito les cuenta a mis papás todo lo que me hizo mi abuelo. Y yo me acuerdo que metieron a mi abuelo para hablar mis papás con él. Y yo estaba fuera, hermana, preocupadísima porque yo dije, ¿y si hay problemas por mi culpa? ¿Y si esto? O sea, yo me sentía tan mal. Me sentía tan mal de pensar que podían haber más problemas de los que ya habían y por mi culpa. Yo creo que estaba sentada así, súper preocupada y nerviosa. Y en eso sale mi papá y ya era mi turno para que hablaran conmigo. Mi papá me agarra de los brazos, me sienta en un lugar y me dice, hija, vamos a hablar. Y me dijo algo que me rompió el corazón en 1000 pedazos. Me dice, ¿estás segura de lo que te hizo tu abuelo? Porque él ya nos dijo que estaba jugando contigo. Entonces, ¿no habrás confundido las cosas? Hermana,
Yo dije, ¿cómo es posible que mis papás, que son mis superhéroes, ¿no? Porque para un niño chiquito, o un niño de esa edad, tus papás son tus superhéroes, duden de esa manera de ti. Entonces yo me sentí tan triste y tan mal de que mi papá me hiciera esas preguntas. Porque claro, mi abuelo les dijo, ay, estábamos jugando, es que seguro la niña confundió las cosas. Y le creyeron a él. Después de que pasó eso, mi abuelo se regresó a su país natal, pero dirás, bueno, ya las cosas se calmaron. No, mi situación con mis papás era la misma de siempre. Golpes, desgreñadas, arrastradas, todo. Un año después, mi mamá tuvo que regresar a nuestro país natal, ya que mi abuela materna, la mamá de mi mamá, estaba enferma. Y fíjate que ese es uno de los problemas que siempre teníamos en casa porque mi mamá decidía ayudar económicamente a su mamá y le mandaba dinero. Y mi papá se molestaba, le decía, pero ¿por qué le mandas dinero a ellos si nosotros te necesitamos, no sé qué? Pero mi mamá no le hacía caso. Entonces eso era motivo para que mi papá la golpeara también. O era el motivo más grande de que mi mamá ayudara a su familia económicamente. Entonces, aquí te va otra de las razones por las cuales odio y detesto con todo mi ser a mi papá. Recuerdo que una noche mi papá nos llevó a un parque a divertirnos, a mi hermano y a mí, nos compró cosas, la pasamos increíble, nos divertimos muchísimo. Esa noche la pasé muy bien, ¿no? Jugando, divirtiéndonos como los niños que éramos y que necesitábamos tener, ¿no? Diversión. Me acuerdo que llegamos a la casa, mi papá, mi hermano y yo, porque te recuerdo que mi mamá se fue de viaje con su mamá. Y recuerdo que mi hermano y yo empezamos a discutir y así jugando de, yo quiero dormir con mi papá, no, yo, y así discutiendo. Y me acuerdo que mi papá dijo, no, nadie se va a dormir conmigo, váyanse a dormir a sus camas. Y así quedó. Entonces nos fuimos y en la madrugada yo me levanto al baño y dice mi papá, ¿quién anda ahí? Y le digo, yo. Y me dice mi papá, ¿te quieres venir a dormir conmigo? Y yo dije, sí, pues claro. Aparte yo, inocentemente, porque quería estar con mi papá, ¿no? Convivir bonito y todo. Yo dije, al día siguiente le voy a decir a mi hermano, te gané, yo me fui a dormir con mi papá. Y bueno, yo cantando victoria de que yo había ganado por haberme ido a dormir con mi papá. Sin imaginarme lo que me esperaba esa noche. Esa noche mi papá ya estaba tomado, porque donde andábamos mi papá empezó a tomar. Y esa noche mi papá abusó de mí. Yo no recuerdo con exactitud cómo fueron las cosas. Es más, hasta la fecha te puedo decir que no recuerdo bien. Solo recuerdo que cuando mi papá terminó de hacer lo que tenía que hacer, me dijo, ve al baño. Yo me levanté rápido al baño, no tenía ropa, me cambié rápido. Estaba sentada en el baño pensando qué era lo que había pasado porque no entendía, hermana, qué estaba pasando. Y hasta la fecha no sé cómo explicarte lo que sucedió esa noche. No sé cuánto tiempo estuve ahí en el baño sentada, temblando, llorando, preguntándome qué había pasado. Ni siquiera te puedo explicar cómo me mantuve. Me acuerdo que me salgo del baño y me dijo mi papá, ¿vas a volver? Y le dije que no y me fui a mi cuarto. Tuve que quedarme callada y no decir nada, esperando que mi mamá volviera y saber si le podía o le tenía que contar, porque tenía mucho miedo. Regresó mi mamá y ni siquiera pude contarle lo que pasó, hermana. No pude, simplemente no pude. Pasó un año y obviamente la situación con mi papá pues era diferente. Yo ya no sentía pues ese cariño que le tenía en algún momento. Pasa un año y ¿quién crees que regresa a mi casa a vivir? Mi abuelo paterno. Un día simplemente regresé del colegio, llego y lo veo sentado en la mesa comiendo con mis papás, mi hermanito, como si nada hubiera pasado. Comiendo comida que mi mamá preparó, conviviendo con mis papás. Y yo me acuerdo que le dije a mi mamá, ¿por qué permitiste que mi abuelo volviera después de lo que me hizo? ¿Y sabes qué me dijo mi mamá? ¿Es tu abuelo? Ni modo que no lo dejemos pasar aquí. Tú tienes que ser consciente de eso. Te juro que, hermana, jamás entendí. Jamás entendí por qué me hicieron esto mis papás. No sabes lo que para mí fue ese mes que supuestamente se iba a quedar mi abuelo. Tener que llegar del colegio y encerrarme en mi cuarto. Incluso ir al baño era todo un reto.
porque me sentaba en el baño y volteaba para todos lados esperando que mi abuelo no entrara para dormir. No dormía tranquila porque tenía miedo que entrara. Tenía que hacer mis necesidades básicas en el baño rápido para que mi abuelo no entrara. Me bañaba rápido porque tenía miedo, volteaba a todos lados. Todo el tiempo estaba asustada porque no vivía tranquila en mi propia casa, donde mis papás decidieron dejar entrar a la persona que me hizo eso. Y que además mi papá también me había hecho eso. ¿Cómo era posible que mi mamá no me entendiera y permitiera que mi abuelo estuviera ahí en la casa? Fue terrible, hermana. Fue terrible. No, y espérate. Porque, ¿sabes qué me dijo mi mamá? Yo me acuerdo que le dije a mi mamá, ma, pero ¿por qué me haces esto? ¿Por qué dejas que mi abuelo esté aquí? ¿Y sabes qué me dijo? Tú tienes que olvidar lo que pasó. Y si te vuelve a pasar, te tienes que defender porque ya estás grande. Esas fueron las palabras que me dijo mi propia madre. Vivir en mi casa era un infierno. Entre los golpes de mis papás, entre que mi abuelo estaba rondando la casa, yo no podía vivir tranquila. ¿Cómo? Yo ahorita me pregunto, ¿cómo tú como madre, como mujer, permites esto? ¿Cómo? Ni siquiera como mamá, como mujer. Te estoy contando lo que yo viví y permites que esa persona viva en el mismo techo que nosotros. ¿Cómo? Necesito que alguien me explique esta situación. Y aún y con esto, mi mamá no sabía lo que yo había pasado con mi papá. ¿Pero para qué le decía, hermana? ¿Para qué? ¿Para que me dijera que me defendiera de mi papá? ¿Que lo olvidara? ¿Que ya había pasado? Por eso mucha gente se queda callada. Precisamente por esto. Porque las mamás no son capaces de defender a sus hijos por estar y quedarse con un hombre. Y perdón, yo no soy nadie para juzgar. Yo aquí te vengo a contar historias y a darle voz a las historias que me mandan. Pero eso se llama ser cobardes. Y yo he escuchado tantas historias que no te he contado por esto, porque me da tanto coraje escuchar cómo las mujeres no se van por quedarse al lado de un hombre en lugar de defender a sus hijos de las situaciones que están viviendo, como esta historia. Hasta que decido un día contarle a mi mamá lo que había pasado con mi papá. Y te voy a decir por qué fue. Me llevó al ginecólogo porque llegó mi periodo y todo. Entonces pues me llevó al ginecólogo mi mamá. Y me acuerdo que el ginecólogo me hizo esta pregunta. ¿Has tenido relaciones? Y yo dudé y le dije, pues no. ¿Segura? Y yo, sí. Pero es que, hermana, yo no recuerdo si mi papá sí lo hizo, si mi abuelo, ¿sabes? O sea, yo estaba muy confundida, entonces no podía dar una respuesta en concreto. Cuando salimos de ahí, dije, es el momento de decirle a mi mamá lo que pasó con mi papá. Y esto lo recuerdo, te lo juro, como si hubiera pasado hace 10 minutos. Llegamos a la casa y me acuerdo perfectamente que le dije a mi mamá, oye mamá, ¿ya ves que el doctor me preguntó que si yo había tenido esto? Y mi mamá confundida me dice, ¿sí? Le digo, es que creo que ya tuve, o sea, creo, no sé. Y mi mamá como que, a ver, ¿cómo? Explícame. Y aquí es donde le cuento todo. Le digo, mira, cuando tú te fuiste, mi papá hizo esto, pero no recuerdo con exactitud las cosas. Me acuerdo que mi mamá me vio con los ojos llorosos y no me dijo nada. Pero al día siguiente, cuando me despierto, mi papá estaba haciendo las maletas para irse de la casa. Al volver del colegio, hermana, mi mamá me pregunta, hija, ¿sí fue cierto lo que te hizo tu papá? Y yo le dije, sí fue cierto. Eso fue lo que pasó. Y me dice, pero ¿por qué cuando regresé no me contaste? Le dije, mamá, porque tenía miedo. Porque tenía miedo que mi papá te golpeara otra vez por mi culpa. Me acuerdo que mi mamá, por fin, me abraza y me dice, tu papá no va a volver jamás a la casa. Uy, hermana, yo sentí un alivio tan grande cuando me dijo eso. Yo estaba tan aliviada y te voy a decir algo. Ni siquiera por lo que me hizo a mí. Estaba tan feliz que no iba a regresar a volver a golpear a mi mamá. Pero, hermana, al mes, mi papá regresó a la casa. Algo que no te conté es que mi papá siempre que se peleaba con mi mamá, al día siguiente llegaba con flores, con juguetes para nosotros, le pedía perdón y mi mamá lo perdonaba. Entonces siempre fue este círculo vicioso, ¿no? Y me acuerdo perfectamente que un día mi papá regresa y nos lleva peluches. A mí siempre me daba peluches, que hasta la fecha yo tengo peluches que mi papá me dio.
Y yo recuerdo perfectamente que esa vez regresó con una patineta para mi hermano y para mí, porque me acuerdo perfectamente que ahí nos dábamos en la torre mi hermano y yo, y bueno, él regresa a la casa y yo estaba jugando con mi hermano y en eso escucho que mi mamá le dice a mi papá, ah, sí, si quieres ya puedes regresar a la casa. Ay, hermana, ¿qué te puedo decir? Escuchar a mi mamá decirle a mi papá que lo aceptaba de regreso, después de lo que me había hecho, ¿qué me quedaba más en la vida? ¿Qué? ¿Qué esperaba más de la vida? Nada. Yo aquí es donde te pregunto, ¿qué tiene que pasar por la mente de una mamá para que pase esto? ¿Cómo es que una niña se puede llegar a sentir tan traicionada por su propia madre? ¿Cómo? Aceptando primero a tu abuelo de regreso, aceptando a tu papá, aceptando a dos abusadores de regreso. ¿Qué tiene que pasar por la mente de una madre para que le haga esto a su propia hija? ¿Qué? Mi abuelo volvía, se iba, volvía, se iba. Y tú dirás, ¿pero por qué nunca pediste ayuda a los vecinos, a tus tíos, a otra familia? ¿Sabes por qué? Porque sí lo hacía. Pero mi mamá perdonaba a mi papá. Porque cuando regresó mi papá después de esto que te acabo de contar, seguían los golpes, seguía todo el infierno en mi casa. Y si yo pedía ayuda o pedíamos ayuda, ¿de qué servía? A ver, ¿de qué sirve que pidas ayuda si luego vas a perdonar a tu agresor? La gente decidía ya no meterse en nuestras vidas. Porque la gente se metía en problemas por defendernos, pero mi mamá lo perdonaba. Entonces, ¿para qué pedí ayuda, hermana? Tú dime, ¿para qué? Nadie podía ayudarme. O más bien ya nadie lo quería hacer. Por culpa de mi mamá, es la verdad. Pasaron los años y yo consigo mi primer trabajo y con este sueldo decido pagarme un psicólogo porque yo sabía que necesitaba un psicólogo. Fíjate cómo una persona tan dañada emocionalmente, físicamente, yo busqué ayuda solita con un psicólogo. Hermana, era tan horrible que un anciano se me acercara porque le tenía asco. Cuando yo me subía al camión, si un viejito se me sentaba a un lado, yo me bajaba del camión y entraba en shock y me daba un ataque de ansiedad y todo porque yo sentía que ese señor me quería hacer daño. Obviamente por lo que ya había vivido con mi abuelo y con mi padre. No vivía a gusto, no vivía feliz, no vivía tranquila, porque todo el tiempo sentía que la gente me quería hacer daño, como lo hicieron dos personas, que son mis familias. ¿Qué es mi familia? Que es mi propio padre y mi propio abuelo. ¿Qué me podía esperar de la gente de afuera, no? Entonces te digo, yo empecé a ir al psicólogo y el psicólogo, todo bien hasta que un día ya no voy al psicólogo. ¿Por qué? El psicólogo me dice, mira, yo ya no puedo atenderte más porque no sirve de nada que vengas a terapia y sigas viviendo el infierno que estás viviendo. Necesito que toda tu familia acuda a terapia para que todos puedan sanar. Porque si tú vienes a terapia, es como ponerte un curita en la herida, pero sales de terapia, llegas a tu casa, te quitan el curita y encima te ponen un dedo en la herida. Entonces no sirve de nada. Pero yo dije, ¿tú crees que mi familia va a querer venir a terapia? Pues no. El psicólogo me lo dijo. Aquí la solución que yo veo es que tú te vayas de tu casa y te vayas a vivir a casa de otro familiar, que le pidas ayuda a algún familiar y te vayas de ahí. Hermana, yo no quería irme. ¿Pero sabes por qué? Porque tenía miedo que mi papá desviviera a mi mamá algún día. Por eso no me iba. Ni siquiera era por otra cosa, no. Era porque me daba miedo que mi papá le hiciera algo más allá a mi mamá. Decido llegar con mis papás y decirles que por favor necesitamos ir a terapia todos. Ay, ya sabes qué pasó con mi papá, él no cree en los psicólogos, estás mal, estás loca, yo no voy a ir. Mi mamá dice que sí, que ella decide ir al psicólogo conmigo. Y ese fue un motivo grande también para que mi papá llegara borracho todo el tiempo y dijera, por tu culpa, a mí, por tu culpa tenemos que ir al psicólogo, no sé qué. Y me sentía culpable. Me sentía culpable por querer sanar a mi familia. Fíjate qué grado tenía que llegar esta situación. Hasta que llegó un momento donde le dije a mi mamá, ¿sabes qué? O se va mi papá o me voy yo de la casa. Porque ya no soporto más esta situación. Así pasó y a la semana mi papá se fue de la casa. Y yo hablé con mi mamá y le dije, mamá, por favor, necesito que de verdad dejes ir a mi papá. Que ya no regreses con él, que no te convenzan los regalos.
porque ya no somos felices aquí. Yo todos los días me despierto con el miedo si estás viva o no. ¿Cómo, cómo es vivir esto? Esto no es vida, esto es existir y sobrevivir a una situación solo porque mi mamá no tenía el valor de dejarlo. Entro a trabajar de cajera a un supermercado y aquí es donde conozco a un chico. Esta parte, hermana, empieza a cambiar un poquito mi situación y es que, para no hacerte el cuento largo, todos los del trabajo nos quedábamos a dormir en casa de él y para mí era muy bien porque ya no estaba en mi casa. ¿Por qué? ¿Qué crees? Mi mamá la descubrí que se veía escondidas con mi papá. Se veían escondidas. Entonces yo decía, ¿sabes qué? Ya. Entonces me quedaba a dormir con este muchacho en su casa, con todos, hacían reuniones y fiestas y yo me quedaba en su casa y así me huía un poco de mi familia. Porque mi mamá pensaba que no, pero sí me daba cuenta que veía a mi papá a escondidas. Entonces yo dije, ¿qué más puedo hacer? ¿A dónde me voy? Y esa era la única salvación que tenía hasta ese momento con mis compañeros del trabajo. Y las peleas con mi mamá pues eran frecuentes, eran todo el tiempo, porque yo le decía que por qué se veía con mi papá y entonces yo trataba de llegar súper tarde a la casa para no hablarle, para no verla, para no estar discutiendo, porque pues ya decidió que su vida era mi papá y está bien. Y decidí empezar a tener una relación con este chico que conocí en el trabajo. Fue un desastre los dos. Mira, él era papá soltero, tenía problemas con la mamá de su hija, yo tenía problemas en mi casa, entonces éramos dos personas tratando de salvar a la otra y ahogándonos y demás, todo, pero bueno, como yo casi que ya vivía con este chico, pues me quedaba todos los fines de semana con él y entre semana trabajaba y a veces me quedaba con él, entonces yo me fui como medio instalando que el cepillo de dientes, que la pijama y eso. Mi mamá aprovechaba para los fines de semana meter a mi papá a la casa, porque mi mamá no podía dejar a mi papá, porque ella quería estar con él, y está bien. Entonces yo me refugiaba en este otro muchacho, pero también con problemas. Entonces, bueno, imagínate, una inundación de problemas. Una noche me acuerdo que mi mamá me marca y me dice, me da la noticia que mi abuelo paterno había fallecido y que mi mamá, fíjate, estas fueron las palabras de mi mamá. Tu abuelo paterno falleció y necesito dejar que tu papá regrese a la casa porque no quiero que se sienta solo. Yo tuve que ceder. Pero después de tanto caos, perdón, que Dios me perdone que la vida y tú perdóname por lo que te voy a decir, pero por fin me habían dado una buena noticia y es que era que ese viejo se había muerto. Perdón, pero sí me alegré. Mi padre volvió a la casa. Yo durante años le supliqué a mi mamá que dejara a mi papá. Durante años le pedí a mi mamá que por favor dejara a mi papá. Durante años le rogué a mi papá que dejara el alcohol. Durante años les pedí que dejaran de pelear. No sé qué necesidad o cuál era la necesidad de mi mamá de estar con él. Que le daba porque amor no era. Mi mamá todo el tiempo desvalidó mis emociones, cómo me sentía, lo que viví, lo que pasé. Mi papá me decía, yo solamente sé por qué tomo. Esas eran sus palabras cada que le pedía que por favor dejara del alcohol. Yo terminé con mi pareja obviamente porque no iba a funcionar. Era algo temporal. Las cosas en mi casa no te puedo decir que mejoraron, pero mi papá dejó de humillarnos o de tratarnos mal todo el tiempo. ¿Y qué crees? En este 2025, mis papás se casaron. Y no solo me decepcioné por el hecho de que se casaran, sino que mi mamá y mi papá no nos tomaron en cuenta a mi hermano y a mí para esa decisión. Simplemente llegaron un día y nos dijeron, en una semana nos casamos. Así lo hicieron mis papás. En este año, ¿eh? Yo estoy totalmente alejada y desconectada de mis papás. Porque el infierno que me hicieron vivir fue durante muchísimos años. Me siento tan traicionada, sobre todo por mi mamá también. Claro, lo que me hizo mi papá no tiene nombre, pero que mi mamá no me protegiera fue un dolor muy grande. Y esto que te conté son varias cosas de las que viví, porque hay muchísimas otras cosas más que no te conté. Hasta el día de hoy, hermana, para finalizar esta historia, no hay día que yo no me despierte con las ganas de que me digan que mi papá ya no está en este mundo. De que me digan que ya no está, que ya murió. Porque lo odio. Te lo juro que no hay día que yo despierte y diga, por favor, que hoy me digan que mi papá ya falleció, ya se fue, ya mi mamá va a estar tranquila, ya no va a sufrir. Todo el tiempo
Porque sí, yo la pasé muy mal, yo viví cosas muy feas. Pero también le ruego a Dios y despierto todos los días con la incertidumbre, con el miedo de que un día me marquen y me digan, tu papá desvivió a tu mamá. Ojalá que algún día mi mamá pueda abrir los ojos. Y lo que yo viví y lo que yo pasé, no se lo deseo a nadie. Y lamento mucho a toda la gente que vive o vivió esta situación. Pero ojalá que un día mi papá amanezca muerto.